un hombre recibió una llamada en la cual le dijeron que había ganado una casa completamente nueva y esta casa venía acompañada con un cheque por 10 millones de pesos. ¡Wow! Esto era para que él pudiera amueblarla a su gusto y además comprarse cualquier otra cosa que él deseara. Le dijeron que para poder reclamar su premio tenía que estar ahí en las próximas 3 horas después de la llamada. Le enviaron una ubicación a su celular y le dijeron que tenía que estar ahí a tiempo, si no, no podría reclamar su premio. Él, muy emocionado, se subió a su vehículo, abrió la aplicación de mapas con la ubicación que le habían dado y se dio cuenta que para llegar a su destino iba a tardar aproximadamente 40 minutos. Triste, aunque le daba bastante tiempo, decidió empezar a ir por los atajos que él conocía. Cerró la aplicación y dijo, bueno, yo voy a intentar llegar, yo tal vez alguna vez fui por ahí y voy a ir para allá. Y entonces se dio cuenta que al avanzar encontró que no todo era como él recordaba. Algunas calles ya estaban cerradas, otras estaban en construcción y entonces se empezó a desviar tanto que terminó en un lugar muy peligroso, en donde finalmente lo asaltaron y le quitaron el vehículo. Gracias a Dios él salió con vida, pero no pudo disfrutar aquel premio que él había obtenido por no seguir las instrucciones que le habían enviado. Así es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Primero, Dios nos va a revelar qué es lo que Él desea para nosotros. Así como este hombre recibió esta llamada donde le dijeron que él tenía un premio bastante grandioso. Dios nos va a hablar conforme a su palabra, cuál es su voluntad y después nos va a dar instrucciones como este enlace para la ubicación de la casa. Él nos va a dar instrucciones conforme a su palabra para poder llegar hacia su voluntad y disfrutar de ella. Pero muchas veces nosotros queremos desviarnos y comenzamos a ir por donde creemos prudente, sin tomar en cuenta a Dios ni a su palabra, y entonces no vamos a poder disfrutar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es precisamente esto lo que vamos a hablar el día de hoy, cuando empezamos una miniserie llamada Los Primeros Pasos, y este episodio 5 es llamado Conocer su voluntad. Conocer su voluntad es el paso número 1 cuando empezamos a andar en los caminos del Señor. Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. Te esperamos. Y para comenzar con este quinto episodio, me gustaría leerles lo que Pablo le escribió a los colosenses cuando él se enteró de su fe en Jesucristo. Esto viene en el capítulo 1 y dice así: Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Pablo le está diciendo a los colosenses que desde que él se enteró de su fe en Jesucristo, no había dejado de orar por ellos. Y él les está diciendo: yo quiero que ustedes conozcan la voluntad de Dios para que vivan de manera digna delante de Dios. Y empieza a decirle una serie de cosas que es lo que vamos a estar tratando en esta miniserie. Pero lo primero que vamos a hablar es que necesitamos conocer la voluntad de Dios para poder vivir en ella. ¿Y por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Bueno, ahora entendimos que nosotros somos nuevas criaturas. Una vez que reconocimos que Jesucristo nos salvó por medio del sacrificio en la cruz, la Biblia enseña, como hemos visto en episodios anteriores, que su Espíritu viene y se une a nuestro espíritu. Y esto nos convierte en criaturas completamente nuevas. Somos ahora sus hijos y tenemos una nueva identidad. Así que nosotros necesitamos, como hablábamos el episodio anterior, comenzar a vivir una vida distinta. Pero esta vida tiene que ser guiada por la voluntad de Dios. Cuando nosotros venimos a Jesús, lo que cambia en nuestro ser es nuestro espíritu.
nuestro cuerpo no cambia. Yo no me hago más alto, yo no cambio mis ojos de color, yo no me vuelvo lacio a pesar de que soy colocho. Mi cuerpo no va a cambiar, cambia mi espíritu, mi interior. Y por lo tanto, muchos de los hábitos que yo tengo, también tengo que comenzar a dejarlos. La Biblia enseña en Efesios 2 que nosotros antes éramos guiados por nuestros propios deseos pecaminosos. Éramos guiados por nuestra voluntad, por nuestros propósitos y hacíamos lo que queríamos. No estábamos conscientes de la voluntad de Dios. Y para poder caminar en ella, necesitamos conocerla. Pablo también le enseñaba a Timoteo que necesitaba exhortar a las personas que no conocían a Dios, porque ellas vivían bajo la voluntad del diablo, estaban sumisas a él, y entonces ellos necesitaban ser arrepentidos para poder conocer la verdad. Entonces, si queremos dejar atrás la voluntad del diablo o nuestra propia voluntad, nuestros deseos pecaminosos, necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Como vimos en el ejemplo al principio, tal vez esa persona vivía en una casa completamente destruida o que ya era muy pequeña para su familia. Y entonces se le había dado la oportunidad de tener una casa nueva. Pero él, por no seguir las instrucciones que Dios le había enviado, no Dios, en este caso eran las personas que hicieron el concurso, pero por no seguir las instrucciones, él no pudo disfrutar su casa nueva. Si nosotros no conocemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, no podremos experimentarlo. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, que Jesucristo murió por todas nuestras enfermedades, entonces vamos a seguir viviendo en enfermedad. Y así con todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Necesitamos conocer a detalle cuál es la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas para poder vivir en ellas y vivir triunfantes. Y entonces, ¿cómo podemos conocer su voluntad? Este mismo Pablo, el que le está escribiendo a los colosenses, que él oraba para que Dios les hiciera conocer su voluntad, él había pasado por lo mismo. Él una vez estaba contando su historia de cómo conoció a Jesús en Hechos 22 y versículo 14. Y entonces él estaba diciendo que un hombre que se llamaba Ananías llegó y oró por él. Y al final de orar por él le dijo estas cosas: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Ananías le estaba diciendo a Pablo: Pablo, Dios te escogió para conocer su voluntad. Tú necesitas voltear a ver al justo, es decir, voltear a ver a Jesús, y tú necesitas oír las palabras de su boca. Pablo sabía que para conocer la voluntad de Dios era necesario ver a Jesús y escuchar sus palabras. Mira qué interesante lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6 y versículo 40. Dice: pues la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús estaba expresando claramente que la voluntad de Dios era que nosotros volteáramos a verlo a Él, a Jesús, para poder experimentar la vida que Dios ya había preparado para nosotros. Es decir, todo aquello que Dios dispuso para nosotros, su voluntad para nosotros, nos va a ser mostrado cuando nosotros volteemos a ver a Jesús. Pero mira lo que dice un capítulo más adelante. En el capítulo 7 y versículo 17, Jesús dice que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos aceptar que sus enseñanzas, lo que estaba enseñando Jesús en ese momento, provenía del mismo Padre. Así que no solamente vamos a voltear a ver a Jesús, como dice Juan 6, pero también necesitamos aceptar sus palabras, sus enseñanzas, porque provienen de Dios. Así que lo mismo que Ananías le estaba diciendo a Pablo, Jesús ya lo había dicho. Necesitamos, para conocer la voluntad de Dios, voltear a ver a Jesús y escuchar sus palabras. Hay una infinidad de versículos en la Biblia donde podemos ver que necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Por ejemplo, en Hebreos dice: pongan sus ojos en Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe. En Colosenses 3 la Biblia dice que pongamos nuestra atención en las cosas de arriba, en donde está Cristo,
Cristo y no en las de la tierra, para que podamos encontrar esa vida que Dios preparó para nosotros, que está escondida en Cristo mismo. Así que lo primero que tenemos que hacer es ver a Jesús y escucharlo a Él. Una vez que estemos escuchando las palabras de Jesús y que pongamos nuestra atención en Él, entonces nuestros pensamientos van a estar fijados en Él y en su voluntad. Y recuerdan lo que hablamos el episodio anterior. En Romanos 12:2 la Biblia enseña que necesitamos renovar nuestra mente para poder ser transformados y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Así que cuando nosotros estemos enfocando nuestra atención en Jesús, en sus palabras y nos mantengamos ahí, nuestra mente va a ir siendo renovada y entonces nosotros vamos a ser transformados y vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si vamos a comprobar es porque ya vivimos en ella. Así que cuando renovamos nuestra mente porque fijamos nuestros ojos en Jesús, porque estamos leyendo constantemente su palabra, porque permanecemos en oración constantemente y entonces nuestra mente está siendo renovada, vamos a ser transformados y vamos a comenzar a vivir plenamente en su voluntad. Y entonces vamos a comprobar que realmente Dios quiere cosas buenas para nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando nosotros mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús y nuestros oídos atentos a sus palabras? La Biblia entera está llena de los deseos buenos de Dios para nosotros. No importa lo que esté pasando en tu vida, Dios siempre va a tener un buen camino diferente al que nosotros tenemos. Si nosotros necesitamos, como el caso que vimos, una casa nueva, entonces Dios me puede mostrar cuál es su voluntad. Puede ser que sí, puede ser que en el futuro me la va a dar, puede ser que, etcétera, etcétera. Pero yo necesito entender qué es lo que Él quiere para poder vivir ahí. Pero si yo me voy por otro lado y jamás escucho la voz de Dios y jamás veo a Jesús, entonces no voy a comprender su voluntad. La Biblia está llena. A mí me encanta lo que dice Salmos, es 143 me parece, versículo 10, que dice: Señor, muéstrame tu voluntad, y también dice que el Espíritu nos va a guiar. Cuando nosotros pedimos a Dios que nos muestre su voluntad, Él nos va a guiar con su Espíritu Santo que ya nos has dado. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Es decir, Él nos va a mostrar su voluntad, pero también nos va a mostrar los pasos para poder llegar a ella. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Mira, yo hice una pequeña lista de algunas cosas que para mí son importantes. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y son unas cosas muy generales, pero son importantes para poder comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La primera de ellas es que Dios quiere que todos sean salvos. Esto es lo más importante. Dios envió a su Hijo Jesús para que el mundo fuera salvo por medio de Él. El mundo estaba perdido en sus pecados, estábamos muertos, pero Dios nos ama tanto que Él envió a su Hijo para poder salvarnos. La Biblia dice en primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4 al 6, que Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. También en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así que podemos ver que la voluntad de Dios es que nadie sea perdido, que nadie perezca, que todas las personas puedan venir a Él, que todas las personas experimenten esta nueva vida, este amor, esta santidad, esta sanidad, este amor fraternal como familia. Dios quiere cosas buenas para nosotros y por eso vino Jesucristo para poder salvarnos. Es importante comprender que esa es su voluntad principal para nosotros. Lo segundo que yo anoté aquí es que Jesús quiere rescatarnos de este mundo malvado. Gálatas 1 dice que Jesús vino y murió por nosotros para rescatarnos de este mundo malvado. Quiere decir que nosotros muchas veces tenemos aflicciones, nosotros muchas veces vivimos situaciones complicadas y delicadas porque vivimos en un mundo malvado, pero Jesús vino para rescatarnos de él.
La tercera cosa que yo anoté y que hemos hablado bastante en este podcast es que Dios quiere que seamos hechos sus hijos. La Biblia enseña que Él, en su buena voluntad, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Necesitamos entender que la voluntad de Dios es que seamos hechos sus hijos. Lo siguiente que anoté es que Dios quiere que siempre estemos alegres, que estemos agradecidos y que permanezcamos en oración. Esto de estar agradecidos a mí me recuerda a esta parte cuando David estaba orando y decía: Dios, tú me has dado todo porque esta es tu buena voluntad y lo has dado a conocer. David estaba agradecido con Dios. David sabía que todo lo que tenía y lo que había logrado era porque esta era la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos comenzar a agradecer a Dios por todas sus bondades. ¿Y cómo vamos a vivir en esa gratitud? Bueno, cuando entendemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo nunca me alcanza el dinero y entonces leo que la Biblia dice que Dios me dio fuerzas para hacer riquezas. Yo puedo agradecer a Dios: Señor, yo hasta ahorita vivía en pobreza, pero tú me has dado fuerzas. Y empiezo a trabajar y veo cómo Dios empieza a bendecir mi vida y logro todo aquello que no había podido lograr cuando no conocía que esta era la voluntad de Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios nos va a ayudar a vivir en ella y a ser agradecidos. Por eso necesitamos estar orando y estar alegres todo el tiempo. El siguiente punto que anoté es que la voluntad de Dios es que heredemos el reino. Mira, Jesús una vez dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 12 y versículo 32, le decía: no teman, mi rebaño pequeño, porque la buena voluntad de Dios es darles su reino. La Biblia enseña, y esta es una miniserie que vamos a tener en el futuro, sobre el reino de los cielos. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es darnos su reino. No solamente es que seamos salvos, no solamente nos ha quitado de la maldad de este mundo, no solamente nos ha hecho sus hijos. Él nos quiere dar su reino para que podamos vivir desde ahorita en Él. ¿Cómo se vive en el cielo? ¿Te acuerdas que Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo? Es decir, la voluntad de Dios es que podamos experimentar su reino desde aquí, desde la tierra, mientras estemos vivos en este cuerpo. Y el último punto que anoté y que es muy importante es que la voluntad de Dios es que seamos santificados. La Biblia enseña en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 3 al 7, que Dios quiere y es su voluntad que seamos santificados, que Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es que nosotros podamos cambiar nuestra forma de vivir, ser santificados. ¿Por qué? Una, porque somos sus hijos. Otra, porque sabe que si comenzamos a vivir de acuerdo a su voluntad, no tendremos jamás tropiezo. Y la última es que Dios quiere que las otras personas sean atraídas a Él. Y si no vivimos en la luz de Jesús y en su verdad y viviendo en obediencia, entonces las personas no nos van a distinguir de ellos. Porque si vivimos en las tinieblas, haciendo aquello que de por sí hacíamos, siguiendo nuestros hábitos pecaminosos, las personas no van a distinguir que somos diferentes y no se van a acercar a Jesús. Y si algún día se enteran que somos cristianos, entonces van a decir: ¿cómo que eres cristiano si eres peor que yo? Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Y la Biblia dice que Dios nos santifica en su verdad. Y regresamos a la palabra de Dios. Necesitamos leer lo que la Biblia enseña para ser santificados y comprender la voluntad de Dios y comenzar a vivir en ella. Y para finalizar con este episodio, me gustaría enlistar 3 beneficios que podemos recibir cuando comprendemos y vivimos en la voluntad de Dios. Y el primero de ellos es que vamos a tener bendición y seguridad. Uno de mis versículos favoritos es Salmos capítulo 5 y versículo 12, que dice: porque tú, Señor, bendices a los justos,
cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Mira, cuando nosotros comprendemos la voluntad de Dios y vivimos en ella, vamos a estar seguros, porque la Biblia enseña que la voluntad de Dios nos rodea como un escudo. Muchas veces las personas piensan que Dios pone límites para poder frenarnos de disfrutar la vida. Pero en realidad Dios nos rodea con límites, nos pone, ok, esta es mi voluntad, aquí quiero que estés, porque sabe que afuera es peligroso. Por ejemplo, si yo tengo una manada de corderitos y los pongo en un corral, y les pongo una cerca porque sé que más allá hay lobos, porque sé que más allá hay un voladero donde se pueden caer. Y ellos se salen de ahí, van a correr peligro. No es que yo no quiera que ellos disfruten, pero yo sé que allá es peligroso. Así que si yo comprendo la voluntad de Dios para mi vida y permanezco en ella, voy a estar en un lugar seguro. En un lugar que me va a dar paz, me va a dar tranquilidad y que además me va a dar bendición. Voy a vivir en plena bendición porque estoy viviendo en la voluntad de Dios. Así que yo les quiero animar a que permanezcan en la voluntad de Dios, porque esta es un escudo para sus vidas y para su familia. Lo segundo que yo anoté aquí es que cuando nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, veremos sus promesas cumplidas en nuestras vidas. Otro de mis pasajes favoritos es Hebreos capítulo 10 y versículo 36, que dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Cuando nosotros comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, en cualquier área, y perseveramos en ella, entonces veremos cumplidas sus promesas. Dios quería que Abraham tuviera hijos. Muchas veces Abraham dudaba y flaqueaba. La Biblia enseña en Romanos 4 que él a veces se veía débil y a veces veía su cuerpo y que parecía como muerto y se desanimaba. Pero entonces él se animaba porque recordaba que la voluntad de Dios y que sus palabras fueron que él iba a ser padre de muchas naciones. Y entonces él se fortalecía porque él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso y capaz para cumplir lo que él le había prometido. Abraham permaneció en su mente, en sus pensamientos y en su caminar en la voluntad de Dios. A pesar que a veces flaqueaba, pero él retomaba su camino y decía, no, esta es la voluntad de Dios. Y entonces al final pudo ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Claro que ahora estamos viendo todavía esa promesa cumplida, pero Abraham por fin pudo ver a hijos de su descendencia, hijos físicos, y entonces él pudo morir en paz porque sabía que él había cumplido la voluntad de Dios. Y por último, lo que yo anoté aquí es que viviremos en su reino. Como yo les mencionaba hace rato que Jesús enseñó, tranquilos, no tengan miedo mi rebaño pequeño, porque la voluntad de Dios es darles su reino. La Biblia enseña en Mateo 7:21 que no todo el que le diga a Jesús, Señor, Señor, va a entrar al reino de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, vamos a poder experimentar, como yo les decía hace rato, el reino de Dios desde aquí en la tierra. Porque la Biblia dice, Señor, hágase tu voluntad, que yo pueda vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Entonces, cuando yo hago la voluntad de Dios, puedo experimentar su reino aquí. La Biblia dice que Él nos ha dotado con poder y con autoridad, que nos ha dado dones. Pero no solamente se trata de poder y milagros. Por ejemplo, una persona que tiene un ser querido y éste fallece, muchas veces explotamos en tristeza, en llanto, y eso está bien. Pero una persona que comprende la voluntad de Dios puede experimentar paz aún en esa situación. Y entonces el reino de Dios es un reino de paz, es un reino de amor, y vamos a poder experimentarla, aunque haya tristeza. Pero vamos a tener paz sobrenatural. Este es un ejemplo, pero nosotros vamos a experimentar el reino de Dios en todas las áreas de nuestras vidas si nos mantenemos en su voluntad.
Y bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Yo quiero animarlos realmente a que ustedes puedan comenzar a comprender cuál es la voluntad de Dios. Así como vimos al inicio, que este hombre recibió una llamada y le dijeron que él tenía una casa completamente gratuita, con un cheque por 10 millones de pesos. Puede parecer algo fabuloso. Dios nos está mostrando a través de su palabra cuál es su voluntad. Hemos visto que Dios quiere que seamos salvos. Hemos visto que Dios quiere hacernos sus hijos. Hemos visto que Dios quiere darnos su reino. Hemos visto que Dios quiere que vivamos en alegría, agradecidos, orando todo el tiempo. Necesitamos poder conocer estas cosas para poder ir hacia ellas. Pero no solamente basta con conocerlas. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos escuchar a Jesús, poner nuestros ojos en Él, caminar hacia Él, seguirlo por el camino, porque Él nos va a llevar a cumplir la voluntad de Dios. Y entonces todas sus promesas, cosas buenas que Él nos ha prometido, van a ser visibles en nuestras vidas, van a ser cumplidas y el propósito de Dios va a ser cumplido también en nuestras vidas. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Pablo le dijo a los colosenses: yo oro para que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios, para que vivan de acuerdo a lo que Él quiere, de una manera digna delante de Él, que es lo que vamos a estar hablando en los episodios siguientes. Pero es importante que primero comprendamos que necesitamos acercarnos a la voluntad de Dios para poder vivir en ella. Así que yo quiero animarles, no dejen de leer su palabra, no dejen de orar, pasen tiempo con Dios. A la hora que ustedes puedan, designen un horario específico para pasar tiempo con Él. Quizás en algunos momentos tengan alguna cita con Él, váyanse a un parque, váyanse a una cafetería, o preparen allí en su casa un tiempo especial para pasar tiempo con Dios. Estudien su palabra, acérquense a ella y no dejen de sintonizar el podcast Fundamental. Yo quiero animarlos realmente, porque solamente así vamos a ser transformados y vamos a experimentar la vida que Dios quiere para nosotros. Perdón si este podcast tuvo muchos versículos, realmente resumí lo más que pude este tema. Así que yo quiero animarles a que puedan estudiar con calma en sus casas y que puedan también compartir este material con las personas que los rodean, con sus amigos, con su familia, en sus redes sociales. Si esta es la primera vez que escuchas Podcast Fundamental, también quiero animarte a que puedas ver nuestros episodios anteriores para que puedas ir comprendiendo el hilo de todas estas series que estamos hablando. Que Dios les bendiga. Fue un gusto para mí estar con ustedes en esta ocasión. Nos vemos en la siguiente.